Bien, bueno, vamos a compartir pantalla. Bien, ¿están viendo el cuadro? No, todas las chiquitas. Otra vez sopa. Bueno. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto. ¿Todos y todas lo ven? Sí, sí. Sí. Bien, perfecto. Esto a primera vista le puede parecer ya cosas que estuvimos viendo, pero decidí organizarlo en forma de cuadro para que ustedes también lo tengan cuando se lo cuelgue en Classroom. Esto está relacionado, no tiene el título de la presentación, este PowerPoint, cuando se lo pongo con el título. Lo que vamos a ver entonces acá es qué características tiene que tener, y esto tenganlo en cuenta, vayan pensándolo a medida que lo vamos viendo, qué características tiene la pregunta-problema para los dos enfoques, ¿sí? Acá hay dos cuestiones que me interesa que tengan en cuenta. Es, si ya tienen en elaboración la pregunta, vayan viendo, vayan dándose cuenta de en qué enfoque estarían ustedes, lo vamos a ir viendo, ¿sí? Y por otro lado, aquellos que todavía aquellos grupos que todavía no definieron sus problemas, vayan a la luz de esto también, y de esta clase en general, esto va para todos los grupos, hayan formulado incipientemente, tengan un borrador de la pregunta o todavía no tengan nada, vayan pensando su problema de investigación a la luz de la clase anterior, de esta clase, y la que vamos a tener la próxima clase. Que como les dije, hoy vamos a avanzar un poco en las generalidades, vamos a avanzar hasta donde podamos en las características de la pregunta de investigación para el método cuantitativo. La clase que viene vamos a ver cualitativo y después seguimos con el proceso. Bien. Las características, acá en el cuadro va de suyo, nosotros tenemos el objetivo de una investigación orientada hacia un enfoque cuantitativo, es medir y cuantificar variables, esto ya lo habíamos visto. En el enfoque cuantitativo nos vamos a concentrar en comprender el significado de experiencias y las perspectivas de los participantes, es decir, tenemos acá la primera gran diferencia que ya habíamos visto cuando vimos los enfoques, un enfoque mucho más objetivista, mucho más positivista, mucho más preocupado por la realidad objetiva, la realidad externa, por decirlo de algún modo, y un enfoque preocupado por la comunicación, por la percepción, por la experiencia subjetiva de los participantes y, en este caso, por participante, para ponerlo en términos de lo que a nosotros nos interesa, que es la farmacia, ya sea que nos vayamos a investigar algo relacionado con qué piensan los pacientes, cómo ven los pacientes el proceso, cómo ven los propios trabajadores su quehacer cotidiano, los directivos del hospital, etc. Cuando nosotros queremos comprender, ¿sí?, qué están pensando, qué están sintiendo, que vamos a ir hacia un enfoque cualitativo. De otra manera, muy probablemente nuestra pregunta de investigación caiga, no es el término exacto, pero caiga en un enfoque cuantitativo, ¿sí? Acá le puse enfoque positivista y enfoque interpretativo, ¿sí? El positivismo es una rama de la filosofía de la ciencia que justamente trata las cosas como hechos, ¿sí? La realidad está afuera, está dada, ¿sí? Entonces yo lo estudio, es el modelo clásico de las ciencias naturales, ¿sí? Voy a estudiar un hecho que está por fuera, no me interesa en absoluto qué piensa los sujetos, sino que voy a estudiar un hecho concreto de afuera. Y es un enfoque que tiene una relación del sujeto-objeto, sujeto-investigador, objeto investigado, mediada, ¿sí?, por cálculos, por medios y demás. En cambio, en el enfoque cualitativo, el rol del investigador, la subjetividad del investigador es clave. Ya lo vamos a ver por qué cuando lleguemos, algo habíamos visto, pero nosotros cuando hacemos un enfoque cualitativo, es decir, nos vamos a entrevistar, vamos a hablar con actores claves o vamos a hablar con pacientes, de alguna manera en esa relación que se genera objeto-sujeto, objeto de estudio y sujeto-investigador,
nos involucramos, ya sea afectivamente, intelectualmente, de alguna otra manera, ¿sí? Esto, que por ahí todavía no había quedado muy claro, nosotros en el enfoque cuantitativo necesariamente vamos a trabajar con hipótesis, no así en el enfoque cualitativo, ¿sí? Es decir, como si vamos más arriba, en el cuantitativo hemos dado algunos ejemplos de hipótesis, vamos a profundizar y los vamos a ir desarrollando, ya vamos a llegar a la clase donde veamos hipótesis específicamente, pero para que vayan entendiendo, ¿no? Yo tengo, si hago un planteo cuantitativo, tengo las variables, nosotros usamos el ejemplo de nivel intelectual y nivel educativo, bueno, voy a poner a jugar esas dos variables y entonces voy a tener una hipótesis, voy a decir que a tal relación una variable se mueve dependiendo de la otra o es independiente, ya lo vamos a ver cuando lleguemos ahí. Diseño de investigación, algo que ahora es nuevo para ustedes, lo escuchamos por primera vez, pero toda investigación tiene un diseño, ¿sí? Que ya lo habíamos visto un poco, que lo vamos vayan pensándolo, todo esto ustedes lo pueden ir viendo, ¿no? Si es experimental, cuasi experimental, correlacional, quiere decir que nosotros vamos a correlacionar esas variables, ¿sí? O descriptivo. En el enfoque cualitativo, el diseño de investigación es etnográfico, que es la etnografía, seguramente. Esta semana, pero dijo el Ale, yo no sé si vuelve. ¿Hay Dice, alguien que si tiene no- un micrófono abierto? Yo le dije a la Juli, yo le digo que sí, le digo lo único María que Emilia, No sé María si Emilia. Ale vuelve, no vuelve. ¿Ya está? ¿Micrófono cerrado? Bien, esperemos que el Ale vuelva. Bueno, la clase pasada hablábamos de que por ahora no había quedado ningún micrófono abierto, tuvimos nuestro primer micrófono abierto, no ha pasado nada muy, muy raro. Seguimos. El enfoque etnográfico, fenomenológico, estudios de caso, esto ya vamos a ver, y la Grounded Theory, que ya vamos a ver de qué se trata. ¿Sí? Estos son los enfoques que en los diseños de investigación, por ejemplo, para darle un caso y que no se espanten con estos nombres. Si yo lo que quiero es entrar en la realidad de los pacientes y ver cómo ven los pacientes, esperen que está entrando Luli, quiero ver cómo es la realidad de los pacientes, qué piensan los pacientes sobre su tratamiento, etcétera, probablemente use, dentro del enfoque cualitativo, use un método etnográfico. Que etnográfico no es más, es sumergirse en el campo de investigación, donde lo que queremos estudiar sucede, llevar determinadas herramientas, observar y tomar nota, ¿sí? Tomar nota. Eso es la etnografía, ¿sí? La etnografía, los estudios clásicos etnográficos, para que se den una idea, son aquellos que seguramente vieron alguna película donde llega un inglés, porque generalmente son ingleses, porque han sido el imperialismo durante muchísimo tiempo, que colonizaron un montón de países, norte de África, casi toda Asia, etc. Y llega un investigador y se mete en una tribu y empieza a hacer notas de campo y entonces elabora teorías y, y demás sobre el comportamiento de esas tribus. ¿Sí? Es un método que se usa para estudiar la subcultura, desde la sociología también lo utilizamos, por ejemplo, para estudiar todo lo que es la cultura joven. Va el investigador con un montón de herramientas y se mete en la cultura a vivir, a sentir y a observar cómo es esa cultura y a partir de ahí describe comportamientos, describe relaciones, describe qué piensan esos actores, etc. ¿Sí? Así que para los que tengan un enfoque cualitativo, probablemente utilicemos herramientas del método etnográfico. ¿Sí? La muestra. ¿Sí? Acá la parte de la muestra es la parte más engorrosa y, hay que decirlo, quizá difícil del método del enfoque cuantitativo, que es grande y representativa. Yo les había dicho, ¿no? Acá dice grande y representativa. No lo tomemos al pie de la letra, yo lo puse así porque son las reglas generales del método, pero como nosotros vamos a estudiar casos chicos o vamos a estudiar, bueno, por ejemplo, ¿qué es la muestra? Alguien decide estudiar el efecto de los medicamentos en la población pediátrica oncológica, ¿sí? Bueno, vamos a seguir a todos los pacientes del hospital, vamos a hacer un recorte que tenga que ver con el género y la edad, es decir, vamos a estudiar a mujeres, vamos a estudiar a niñas y a los niños, vamos a estudiar niños y niñas, pero de 8 a 12 años, y que presenten tal y tal característica, o
sean pacientes oncológicos con tal y tal característica, ¿sí? Esto es un trabajo para los que tengan un enfoque cuantitativo, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Recuerden que los dos se pueden mezclar y probablemente los terminamos haciendo un mix de dos enfoques, o lo planteemos de esa manera. Vamos a hacer una selección de una muestra que a nosotros nos parezca representativa. Hay un método estadístico para decir, bueno, mi universo son 100 pacientes, pero yo por una cuestión decido usar 30. Ahora, ¿yo puedo después extrapolar las conclusiones de mi informe hacia los 100? Yo tengo una muestra de 30. Eso que yo descubro, eso que yo analizo, eso que yo identifico, ¿lo puedo aplicar a los 100? Bueno, hay un coeficiente estadístico que nos dice qué tanto nos aproximamos y con qué margen de error. Alguna vez capaz que si escucharon alguna encuesta política o algo por el estilo, se habla de margen de error, más menos 2, más menos 3. Eso quiere decir qué tanto yo me alejo del universo completo del que quiero estudiar, que es un número estadístico. Como nosotros no vamos a hacer estadística, porque es muy complicado y se necesita una preparación en estadística justamente, vamos a ver algunas nociones básicas de estadística, pero no vamos a hacer estadística dura, no vamos a hablar de eso que es, de ese coeficiente, ¿sí? No lo vamos a ver. Nosotros vamos a hacer una muestra y vamos a estudiar esa muestra que seleccionemos. Sí tenemos que tener criterios que nos justifiquen de por qué elegimos que esos pacientes o que eso que voy a estudiar sea acotado a ese número, lo vamos a tener que justificar, ¿sí? Por algún tipo de interés que nosotros tengamos. Tipos de datos. Bueno, va de suyo, numéricos en el método cuantitativo, textuales y visuales, ¿no? En el enfoque cualitativo, ¿sí? Cuando decimos visuales, muchas veces los enfoques cualitativos van acompañados de imágenes, se filma, se graba, se saca fotos, etc. Nosotros, por la delicadeza de nuestro objeto de estudio, que es la salud, no vamos a usar ni una ni la otra, simplemente vamos a usar el tipo de dato va a ser textual, es decir, vamos a generar datos textuales, conceptos, vamos a trabajar con conceptos más que con números, ¿sí? Vamos a trabajar con ideas, con percepciones, ¿no? Vamos a transcribir lo que nos dicen los pacientes o los trabajadores del servicio, en caso de que haya algún grupo que elija eso, que vaya por ahí, que sería interesante que algún grupo plantee una metodología cualitativa, porque es riquísimo lo que se descubre realmente. Instrumentos de recolección de datos. Para el método cuantitativo tenemos cuestionarios, encuestas, mediciones y pruebas. ¿Sí? Mediciones y pruebas están más orientadas a los métodos experimentales, es decir, vamos a trabajar con fórmulas químicas, entonces vamos a medir esto y esto, esto y esto y esto, y la prueba también. Nosotros, por el tipo de trabajo que vamos a elaborar, vamos a trabajar más que nada con cuestionarios y encuestas. Método cualitativo. Instrumentos de la recolección de los datos. ¿Cómo vamos a salir? Nosotros nos planteamos el problema, nos planteamos los objetivos, planteamos un diseño de investigación, seleccionamos nuestra muestra, ya sabemos qué tipo de datos tenemos. Bueno, ahora momento de ir a, la verdad, sería a la cancha a buscar, tenemos la hipótesis en el caso de los que tengan un enfoque cuantitativo, perdón. Con el método cualitativo salimos con entrevistas, que ya vamos a ver la diferencia entre cuestionario y entrevista, observación, diario. ¿Qué quiere decir diario? El investigador anota. Y grupos focales que no lo vamos a usar, pero se los doy a conocer. Esos grupos focales es bien típico de los estudios de opinión pública, donde los sociólogos juntamos a 5 o 6 personas en una cámara Gesell, ponemos fotos, ponemos imágenes, ponemos conceptos, ponemos palabras sobre la mesa o en pantalla, y hacemos que esos participantes discutan de una manera organizada, ¿sí? Sobre un determinado tema. Entonces, como yo les decía, no sé, por ejemplo, Coca-Cola saca una nueva azúcar, una nueva línea con menos azúcar, y nosotros ponemos esos a trabajar y después le hacemos un informe a Coca-Cola donde le decimos, mira, este grupo tuvo una gran aceptación sobre tu nuevo producto, etcétera, etcétera, o de esto se concluye que, de este informe se concluye que deberías cambiar la estrategia de marketing porque no está siendo efectiva, la gente no se da cuenta que tiene menos azúcar que la Coca Cero, bla, 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 bla. ¿Sí? Eso es un grupo focal. Se encierra a 4 personas durante una determinada, 4, 5, 10, depende, no mucho porque se vuelve incontrolable,
pero se las encierra en un lugar, en una cámara Gesell. La cámara Gesell es el lugar donde más se conoce, son las entrevistas de los policiales. ¿Vieron que alguien ve del otro lado y los participantes no ven? Bueno, porque se toma registro de los datos corporales, una serie de cosas que sirven para saber qué opina la opinión de determinadas personas sobre un asunto. Está muy bueno, nosotros no lo vamos a hacer porque no tenemos todos esos instrumentos, pero si algún día trabajan para Coca-Cola, lo van a hacer. No van a hacer. Bueno, en fin, seguimos. Vamos con, esto ya lo hemos visto hasta el cansancio, pero quiero seguir insistiendo porque la pregunta, yo les digo que si la pregunta está formulada, el camino está allanado y ya van a entender por qué insisto tanto con esto. ¿Sí? Ejemplos de pregunta, problema del enfoque cuantitativo. ¿Cuál es la relación entre el consumo, esto son de trabajos míos, ¿sí? Pero cuál es la relación entre el consumo de trabajo, cuál es la relación entre el consumo de trabajo, mira, estoy quemado, entre el consumo de tabaco y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en adultos mayores de 60 años. Fíjense cómo ya en la pregunta, sobre el final de la pregunta, estoy delimitando mi población, mi muestra. ¿Sí? Estoy diciendo, no voy a estudiar a cualquier persona, no voy a estudiar a cualquier fumador para analizar esta relación entre el consumo de tabaco y el riesgo de desarrollar cáncer, sino que lo voy a estudiar en los adultos mayores de 60. Corto el universo. Y yo podría ser más específico. Lo voy a estudiar, ¿sí? Lo voy a estudiar entre aquellos mayores de 60 que lleven más de 30 años siendo fumador. Achico el universo, ¿sí? Y delimito el universo. Y voy haciendo mi problema va siendo cada vez más específico. Ya sé a dónde voy a ir, a quién tengo que identificar, ¿sí? Vayan pensando ese trabajo, los que vayan pensando esto a medida que vayan desarrollando la pregunta de investigación. Delimiten. ¿Sí? Voy a estudiar a los pacientes pediátricos de tal a tal año del servicio tanto de Liga Junín, ¿sí? De Liga Junín o del lugar donde sea, pero delimiten temporalidad, espacio. ¿Eh? Eso es muy importante en la pregunta. Por más que parezca una obviedad, es muy importante porque después también de la pregunta se van a desprender los objetivos, como ya vamos a ver. Ejemplo de pregunta, problema de enfoque cualitativo. ¿Cómo experimentan las mujeres la toma de decisiones en torno a la salud sexual y reproductiva en una comunidad rural de América Latina? Pregunta amplísima, un trabajo que requiere grupos de investigaciones enormes. Yo lo pongo como ejemplo para que vean nada más que nosotros acá, otra vez, ¿cuál es la palabra clave acá? ¿Cuál es la frase clave? ¿Cómo experimentan? ¿Cómo experimentan? Método cualitativo, de cajón, ¿sí? Yo quiero saber cómo las mujeres toman decisiones en torno a su salud sexual y a la salud sexual de su comunidad en el ámbito rural de América Latina. ¿Sí? Y acá ya sé como investigador que me tengo que insertar, tengo que establecer un esquema de trabajo, un diseño de investigación que me haga ir la suficiente cantidad de veces y más al campo, es decir, a las comunidades rurales de América Latina. Yo podría esto delimitarlo, ¿no? Decir, bueno, esto es una pregunta, pero voy a estudiar las comunidades rurales del Chaco, ¿sí? Y quiero saber cómo las mujeres viven su sexualidad, ¿sí? Porque tengo un interés ahí, porque yo sé que, por ejemplo, una política sanitaria sobre salud reproductiva y salud sexual funciona muy bien en los sectores de clase media urbana, pero no sé cómo está funcionando, si esa política está llegando a las comunidades del impenetrable chaqueño. Entonces yo me inserto ahí para ver si esa política funciona. Entonces mi pregunta de investigación es, ¿cómo experimentan las mujeres? Y mi objetivo sería describir cómo analizar, ¿sí? Vayan pensando para las preguntas, para los objetivos específicos, ¿sí? En general, la pregunta y el objetivo general suelen coincidir, ¿sí? Ahora, en los objetivos específicos empiezo a decir exactamente qué voy a estudiar, ¿sí? Yo lo que quiero es identificar cómo las vivencias de las mujeres de las comunidades rurales de América Latina sobre su sexualidad. Digo, quiero estudiar las diferencias entre las mujeres, suponiendo que hay un estudio que ya se hizo sobre cómo vivencian las mujeres de clase media urbana, de clase media que viven en una ciudad, su salud sexual, y la quiero comparar, etc. O quiero ver si una política funciona. Bueno, voy a identificar si las políticas
identificar si las políticas del Ministerio de Salud de Nación sobre salud sexual y reproductiva funcionan o no en las mujeres de las comunidades del impenetrable chaqueño. ¿Sí? Objetivos específicos hay varios, ¿sí? Ya nos vamos a dar cuenta cuando los formulen ustedes y los vayamos revisando, vamos a dar cuenta que por ahí al principio identificamos uno o dos y después puede haber más, ¿sí? Siguiente filmina. Bueno, esto ya más o menos lo habíamos visto, pero para que se vaya robusteciendo lo que vamos viendo, la pregunta de investigación es el punto de partida para definir el objetivo general. Esto es, básicamente, ya pasamos a la parte de objetivos, ¿sí? La pregunta de investigación es el punto de partida para definir el objetivo general y los objetivos específicos de un proyecto de investigación. La pregunta de investigación define el problema a investigar, mientras que los objetivos establecen qué se busca alcanzar con la investigación, ¿sí? El problema, la pregunta, dice qué voy a investigar, es el qué, resuelve el qué, ¿sí? Mientras que los objetivos, lo que se busca alcanzar, es lo que voy a establecer aquello que me interesa sobre esa pregunta, ¿sí? ¿Qué quiero descubrir yo sobre esa pregunta? Fíjense cómo esto, hago un paréntesis acá, fíjense cómo todo esto, la metodología de la investigación es científica, pero también sirve para la vida. ¿Ah? Nosotros no vamos a hacer, no, si alguien vive de acuerdo al método de investigación, bueno, que vaya al psicólogo porque tiene problemas graves de obsesión compulsiva, de TOC, ¿no? Es heavy. Para cada acción de la vida nos hacemos, bueno, ¿cuál es mi problema? Entonces, no, la vida no es así. Pero digamos, fíjense igual cómo todos estos pasos que vamos viendo son grandes ordenadores para pensar y descubrir y analizar la realidad, ¿sí? Que puede ser tanto orientado para la investigación científica, como en lo que estamos trabajando nosotros, pero puede servir para aplicar a muchísimas cosas. El objetivo general de la investigación, entonces, es una declaración amplia. Esto lo van a tener en la bibliografía, pero me interesa que vayan reflexionando, ¿sí? El objetivo general de la investigación es una declaración amplia y general que describe el propósito general de la investigación. Perdón por la redundancia de palabras, ¿no? de conceptos. Debe estar estrechamente relacionada con la pregunta de investigación y debe ser lo suficientemente amplia para abarcar todos los objetivos específicos de la investigación, ¿sí? Fíjense cómo vamos, es una pirámide, ¿no? Vamos haciendo este trabajo en el inicio de la investigación. En el campo de la farmacia hospitalaria, un ejemplo de objetivo general podría ser, y fíjense, siempre trabajamos con el infinitivo, los objetivos, evaluar, describir, analizar, ¿sí? Es fundamental, no solo para la comunicación, sino también para la claridad del investigador. Si un investigador no dice si va a evaluar, si va a identificar, no es una cuestión nada más de lenguaje, semántica, ¿sí? Es una cuestión de regla, lógica. Evaluar, identificar, describir, analizar, etc. Evaluar la efectividad y seguridad de la administración de medicamentos en pacientes hospitalizados, ¿no? Esto es como un gran objetivo general, ¿sí? Fíjense, fíjense, y están diciendo evaluar, ¿sí? Vamos a la siguiente filmina. Los objetivos específicos son una serie de metas más específicas, perdón la redundancia, me siento escribir muy rápido estas filminas, y concretas que se deben alcanzar para lograr los objetivos generales. Cada objetivo específico, ¿sí? Debe estar estrechamente relacionado con la pregunta de investigación y ayudar a responderla, ¿sí? En el campo de la farmacia tenemos, por ejemplo, estos objetivos específicos, ¿sí? Identificar los medicamentos más comúnmente administrados en pacientes hospitalizados, evaluar los posibles efectos secundarios y reacciones adversas de los medicamentos administrados, determinar el impacto, ¿sí?, de la administración adecuada de medicamentos en el tiempo de hospitalización y en la salud de los pacientes, ¿sí? Fíjense cómo del objetivo general vamos estableciendo objetivos específicos que me van a salir, yo ya sé qué quiero, esto es el sé qué quiero. Sin esto no hay investigación.
Sin esto no hay nada. Sin los objetivos, sin la pregunta, sin el objetivo general y sin los objetivos específicos, no hay nada. Estoy ciego, absolutamente ciego. Ciego, sordo y mudo, diría Shakira. Es un chiste, perdón, mal gusto, pero realmente para el proyecto de investigación no sabría para dónde arrancar. Entonces, pero también noten, porque nosotros, yo le estoy presentando grandes temas, pero fíjense, por ejemplo, cómo también un objetivo específico en este caso podría transformarse en un objetivo general, ¿sí? ¿No? Yo lo que me propongo, mi objetivo general es simple, es identificar los medicamentos más comúnmente administrados en los pacientes hospitalizados, ¿no? En este caso pasó un objetivo específico a uno general. Ahora, este que lo transformé general, ¿cómo hago? Suponiendo que la pregunta problema es analizar que nos proponemos identificar, o nuestro problema es cuáles son los medicamentos más usados en el servicio de farmacia hospitalaria del día junio. Bueno, bien, ya tenemos ahí, ¿no? Queremos saber, bueno, ¿qué queremos saber? Identificar los laboratorios, identificar el fármaco, identificar esto, identificar lo otro, etcétera, ¿sí? Vamos abriendo el campo de lo que queremos saber. Eh, Bien, perfecto. Entonces, cerrando esto, perdón, vuelo porque estamos con los tiempos ahí. Entonces, es importante tener en cuenta que los objetivos específicos deben ser realistas y alcanzables, ¿sí? Esto corre para toda la investigación. Seamos realistas y sepamos medir cuánto de lo que nosotros nos proponemos es realizable. Y acá entran un montón de factores que ya algunos hemos visto, pero que básicamente nosotros lo ponemos en dos paraguas, la viabilidad y la factibilidad, ¿sí? ¿Es viable esta investigación? ¿Tengo los recursos para hacerlo? ¿Tengo el equipo para hacerlo? ¿Sí? Yo me pregunto como investigador principal, ¿no? Ustedes van a trabajar horizontalmente, pero si yo sería el investigador principal de un tema, digo, bueno, ¿tengo el equipo para hacerlo? ¿Y tengo los recursos para hacerlo? ¿Sí? Entonces, si yo me doy cuenta que no, reformulo mi problema de investigación o lo descarto. Lo descarto y digo, no, esto es muy ambicioso, o puedo reformularlo y decir, bueno, nada, todo hermoso, fui muy ambicioso, muy ambiciosa, voy a empezar a cortar un poco mi pregunta de investigación, mis objetivos, mi objetivo general y mis específicos, porque claramente no llego a hacer esta investigación o no tengo ni el tiempo ni los recursos disponibles. ¿Sí? Entonces, tratemos en todo este proceso de pregunta, de objetivos, etcétera, que sea realista. Y nosotros yo les voy a pedir que ustedes justifiquen de alguna manera por qué piensan que sus objetivos corresponden con un proyecto realista. ¿Sí? Cerrando, en síntesis, un resumen, la pregunta de investigación establece el problema a investigar, el objetivo general describe el propósito general de la investigación, y los objetivos específicos definen las metas más específicas y concretas que se deben alcanzar para lograr el objetivo general. Todos estos elementos están muy vinculados entre sí, ¿sí? Son lógicamente, y cuando digo lógicamente, lo digo en el sentido de que si falta uno, no sucede el otro, ¿sí? Deben estar alineados para garantizar una investigación exitosa y significativa en el campo de la farmacia hospitalaria, ¿sí? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Momento de hacerla? Silencio. Nunca sé si Sí, No, a mí me parece que no se nos va a complicar, o sea, la verdad es como que es tanto por ahí lo que explica y como que se me traba la cabeza que no sabemos cómo arrancar. Por ejemplo, sí. hoy estábamos entre dos temas Ujú, eh, tratando de elegir y bueno, supuestamente hoy en la clase se lo íbamos a preguntar, pero bueno, como usted está explicando, o sea, no se lo podíamos preguntar. sí. Y una de las Usemos, cosas que usemos nos Romy, perdón, te interrumpo un segundo. Recuerden que yo les dije que tengo chat abierto 24/7. Las clases las vamos a usar para desarrollar vamos a tener instancias, por supuesto, sincrónicas perdón, aprovecho y te interrumpo y ya te dejo seguir, pero para que le quede claro todo. Las Sí. consultas que tienen, por ejemplo, de ese tipo, vamos haciéndola, me las van haciendo por privado a mí en el chat, ¿sí? O me van escribiendo, me mandan un audio, o me llaman, profe,
Pero estamos con ¿por dónde esto. te escribimos? ¿Por el ¿Cómo? Claro? No, ¿por dónde te escribimos? No, usemos el WhatsApp. Tienen mi teléfono. Tienen mi teléfono. Usted Bueno, está en el grupo, ¿no es cierto, Estoy en el grupo, sí, profe? no lo hagan al grupo. No lo hagan al grupo ahí No, porque no, por privado, toman, sí, toman mi estamos con teléfono, una duda. y tienen mi correo. Estamos ¿Sí? con una duda sobre la pregunta, más que nada, cómo llegar a la pregunta. A mí, yo a usted, o sea, le casé algo, pero es como que cuesta por ahí pulirla. Es Sí, lo que vos decís, nosotros sí. tenemos los temas por ahí, Ujú, pero lo que está costando es llegar a la pregunta enfocada, o sea, como vos la has planteado, ujú, o sí, sea, que esté bien afinada y que se dirija sí. a cierto grupo de gente, bueno, eso es Marcia, lo vos que... estás en el grupo, o estás en el grupo con, perdón, no, porque no Con lo recuerdo. Romy, con Romy, con Ok, ok, Natalia y con está, Arina Barreta. para ver si venía por el lado también de lo que estaba preguntando Romy. Sí, decime, te escucho. bueno, y eso, que por ejemplo, con un insumo médico, ¿no? Sí. Que sabemos que tuvo efectos adversos. eh, ¿Qué pasa? Hoy estuve hablando con el médico, por ejemplo, Ujú, como que me parece para todo lo que el enfoque cuantitativo, cualitativo, si ujú, yo me tengo que hacer, o sea, guiar del enfoque cuantitativo con un grupo de personas, por ejemplo, le voy a decir uno de los temas que teníamos en vista, ojo, no sí, es sí, que sí, lo sí. decimos todavía. No, no, está bien, está bien. Eh, Era sobre las cirugías bariátricas. Hay un insumo que los cirujanos no quieren usar, por ejemplo acá en Ajá, Pergamino, que son las suturas mecánicas. ajá, Porque, bueno, me explicaron por qué, porque esas suturas eh, se abren. El efecto que hace es que al abrirse, o sea, después que se termina la cirugía, el paciente empieza con infección y cuando abren de nuevo se encuentran con que esas suturas que eran de mala calidad se abrieron y obviamente hay materia fecal en la panza, se crean las ujú, infecciones. O ujú, sea, pero si yo tengo que hacer un trabajo final, ¿no? Hacerlo cuantitativo, o sea, ellos no tengo de dónde sacar los datos de qué número de personas hicieron infección, cuántos, o sea, yo lo único entrevista que podemos hacerles es al cirujano que me diga los efectos, me explicó un caso clínico que les pasó, sí, pero bueno, no el número. O sea, entonces, en lo cuantitativo, en grupo de personas, bueno, sabemos que obviamente son personas mayores con el grupo de riesgo que es la obesidad, pero es como que queda ahí. O sea, no tenemos mucho para explayarnos Bueno, Romy, con esto. ahí tenemos varias cuestiones. Está buenísimo que lo empecemos a plantear, porque de esto se trata, ¿no? Nosotros habíamos dicho que el proceso de investigación empieza con una idea. Lo que vos me estás contando es una idea. Y esa idea los motorizó a ustedes a ver un montón de dificultades que tiene llevar adelante esta investigación. ¿Sí? Yo les propongo que hagan el ejercicio de empezar a escribir, que siempre el proceso de plasmarlo en el papel clarifica, ¿sí? Lo debaten de la manera que pueden y formulan la gran pregunta de investigación, ¿sí? Nos interesa en este caso, bla, y todo lo que me explicaste, ¿sí? Ahora, también yo les hablé de la viabilidad y la factibilidad. Si yo veo que no es viable y no es factible por distintas cosas, o reformulo o cambio el tema, ¿sí? Tengan, Claro, eso, ahí, ese era el tema. Nosotros, o sea, hoy viendo eso que discutíamos y no sabíamos sobre qué tema, si era un producto, Marcia estaba esa era la pregunta que Marcia le iba a hacer, si tenía que ser sobre un insumo médico o si, porque otra de las ideas era el tema de control de infecciones, que ya habíamos pensado en TBC, y la duda de Marcia era si podíamos hablar sobre una enfermedad, que yo creía que sí. ¿Por qué? Por ejemplo, acá hay mucha TBC. Y sí abarca farmacia, porque abarca tratamientos con antibióticos, abarca también ujú, protocolos de seguridad, ujú. que son insumos de farmacia, porque Ta- es todo lo que usás en el 95. Entonces ahí sí uno se puede explayar un poco y sí podríamos sacar por ahí eh, cuantitativo números, porque tenemos a mano por ahí el Romy, comité de
metodología, eso. Me Sería parece, más digamos, me parece que ahí van a tener muchas más posibilidades. Y otra cosa, y esto va para todos, es lo que Romy, yo pensaba, es lo para que el yo resto de. pensaba. Sí, perdón. Sí, no, porque aclaro por ahí por las dudas, yo nunca dije que no podíamos investigar una enfermedad. Lo que dije era que también había surgido el tema de investigar las infecciones o todo, o no sé, en un momento dijimos algo de las bacterias. Sí, centrarnos en una, eso Claro, sí, porque vos lo acorten el explicaste campo. así. Vos explicaste que había que hacer conciso con determinado tema, no que nos podíamos ir por las ramas, No, a porque ver, no se iba se a quiere, perder a el ver, hilo. esto va para todos. Recuerden que probablemente los problemas de investigación que nosotros desarrollemos, yo ya les expliqué, ¿cuál es el objetivo de esta materia? Que ustedes no terminen el año con una investigación que se vaya a publicar en una revista científica. Si lo logramos, aplauso, chapó, y eso para ustedes es un precedente impresionante. Lo que yo quiero es que ustedes, y lo que la escuela de gobierno, más que lo que yo quiero pretender, es que ustedes conozcan los pasos de la metodología de la investigación y sepan qué hacer en cada etapa de un proceso de investigación. ¿Sí? Que sepan plantear una pregunta de investigación, que sepan plantear cuáles son los objetivos, que sepan plantear una metodología, un enfoque, un diseño, que si tenemos este problema, sepamos con qué datos, con qué instrumentos de recolección podemos salir a buscar los datos. Ahora, si se efectiviza o no esa investigación, es ya un tema que nos excede. Yo los voy a acompañar hasta el final y iremos viendo en el transcurso, pero ustedes, a ver, para que esto quede claro, la evaluación de ustedes no va a ser si al final de año cada grupo desarrolló su tema de investigación hasta llegar a las conclusiones, ¿sí? Sino que a medida que vayamos avanzando, obviamente que si en agosto tenemos el suficiente desarrollo metodológico como para poder salir al campo y empezar a buscar resultados, y si llegamos a las conclusiones, mucho mejor. Lo que yo quiero es que ustedes, yo les voy diciendo, presenten la pregunta problema, me la presentan con los objetivos, bla, 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 me la presentan del tema. Obviamente que ahí hay una de las grandes dificultades, Romy, y cosas, que es cómo pasar de la idea al problema de investigación, ¿no? Yo por eso quiero detenerme mucho en esto, por más que parezca sencillo formular, tener una idea sobre qué quiero hacer y después formular un problema de investigación. A veces es muy complicado traducir eso. Yo por ahí no puedo explicarle a los demás muchas veces qué es lo que quiero hacer. Y bueno, eso es necesario, poder explicarle a los demás qué es exactamente lo que quiero hacer. Yo les recomiendo, por favor, que se apoyen. La bibliografía que yo les estoy dando es muy clara en ese sentido. Traten, yo sé que es muy complicado, pero traten de llevarla al día, independientemente o no, o también recuerden que va a haber un parcial, ¿no? Sobre lo que eso, pero traten de llevarla al día porque ahí también, en los autores que yo les voy dando, hay muchas cosas que yo no llego a darle en la clase, pero ejemplos muy concretos y sutilezas y demás que van allanando un poco el camino, ¿sí? Concéntrense ahora en una idea y en el problema que les parezca a ustedes que es más factible, ¿sí? Eso lo tienen que discutir ustedes internamente y apóyense en mí como esto. Yo creo que la segunda idea es mucho más viable y que tenga relevancia para la farmacia, ¿sí? No nos vayamos a estudiar un campo que no es de la farmacia hospitalaria, por favor, porque no estaríamos cumpliendo el objetivo del diseño curricular. Vamos hacia un problema específico de la farmacia hospitalaria, ¿sí? Romy, Marcia. Sí, 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 yo Sí, lo estoy escuchando. profe, te escuché, ¿Eh? sí, sí, está No, no, perfecto. no, está bien, está bien, está bien. Estaba a ver si eh, eh, Ya le a vamos a ver. encontrar la vuelta. Sí, quédense tranquilas porque le van a encontrar la vuelta. A ver, la vuelta. ¿Están viendo? Les cambié el cuadro, ¿lo están viendo? Sí, Bien, están viendo esquemas del proceso de la investigación científica, ¿no? No, sigue el mismo, el Ah, anterior. sí, el otro. Wait, wait. Bueno.
¿Qué están viendo ahora? El Lo mismo. La número 5, sí, la misma. Bueno, nada, se los adjunto ahí en el Classroom, porque quiero cerrar otra idea y necesito avanzar. Se los cuelgo ahí. Es un cuadrito explicativo que nada, yo creo que por lo que estamos hablando le va a venir bien. Guárdenme, saco, paro un segundo y ahora vamos a buscar otro. Aguárdenme un segundo que voy abriendo, así se los puedo mostrar a ustedes. ¿Les apareció? Sí. Bien. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Muy buenísimo. bien. ¿Qué es esto? Esto es un paso. A ver, esto es un paso necesario y antes que abandonen la reunión inmediatamente porque dicen este tipo se volvió loco, es lo siguiente. Cuando ustedes tengan un tema de investigación, eso pueden dividirse, ¿no? Divídanse las tareas, para eso son un grupo, ¿no? Alguien, dividan roles. Y esto que quede como una cuestión para términos organizativos de acá hasta el fin de los días. Una organización se compone de papeles y roles, ¿no? Si no, no funciona. Asígnense roles y asígnense papeles, ¿sí? Vamos a hablar exclusivamente de roles, pero asígnense roles. Bueno, vos sos el encargado de esto, vos sos la encargada de esta, divídanse de la mejor manera que pueden y que coincida con lo cosa. Si fuéramos una secundaria o yo lo haría, pero son grandes, entonces asígnenselo entre ustedes. ¿Qué es esta parte? Esto es algo importantísimo, pero nosotros no le vamos a dar toda la jerarquía que le podríamos dar, pero yo ya les dije que para un tema de investigación necesitamos saber si vamos a estudiar las enfermedades, las TBC, o si vamos a estudiar la población pediátrica, bueno, algo de conocimiento sobre qué se dijo, qué se escribió, qué investigaciones se hicieron en el último tiempo tenemos que tener, ¿sí? ¿Para qué? Esto es la confección, esto es lo que yo les digo de estado del arte, ¿sí? Que ustedes lo van a encontrar en la bibliografía que yo les voy a dar, que es la misma, dicho sea de paso, seguimos con el manual de Samperi, ¿sí? Es el manual que venimos utilizando la clase pasada y la anterior, y que vamos a usar por largo tiempo, así que ese es un bodoque grande, pero a ese métanle como pasteles, como pastelitos, porque lo vamos a usar. Yo para no cargarlos después de otras bibliografías y demás, estuve haciendo una evaluación mía como docente y vamos a usar mucho Samperi, ¿sí? Porque me parece que es dentro de, dentro de las posibilidades que tenemos, el que mejor explica y es más didáctico. Tiene mucho ejemplo. Entonces vamos a usar ese texto. Ustedes lo van a encontrar como justificación o revisión bibliográfica. Yo les digo estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? Bueno, ¿qué se ha escrito, qué se ha dicho sobre el tema y comprender qué es, ¿sí? ¿Qué es y cómo se confecciona el estado del arte? Insisto, formulan la pregunta de investigación, formulan los objetivos específicos, los objetivos generales, los objetivos específicos, y empiece a buscar sobre eso, sobre ese tema, ¿sí? Empiecen a buscar sobre ese tema. Yo ya les dije, Google puede ser muy confiable. Yo no sé si alguien acá usa inteligencia artificial. Bueno, si alguien utiliza inteligencia artificial, que se está poniendo como de moda, es un riesgo para todo, porque realmente la inteligencia artificial supera ampliamente la cabeza de un ser humano, o sea, tiene una capacidad de síntesis, una capacidad de procesar información monstruosa, literalmente monstruosa, por lo cual si alguien utiliza inteligencia artificial, puede buscar información por ahí también, un tema que nada, no lo puedo regular, ¿sí? Yo lo que les digo que si van a utilizar Wikipedia, no utilicen Wikipedia, vayan a la inteligencia artificial, no saquen. O sea, si quieren utilizar Wikipedia como una primera aproximación al tema, es decir, bueno, a ver qué Wikipedia que dice
este tema de investigación, pongo y me salta algo de Wikipedia, entonces entro, pero úsenlo como un disparador para ir a buscar a lugares más serios, ¿sí? Se llevan un autor, se llevan un trabajo de investigación, anotan ahí que dice Wikipedia y después van a buscar eso que Wikipedia dice, ¿sí? Porque no, Wikipedia es un editor, para los que no saben, las que no saben, es un editor que se compone hay distintos grados de editores que van trabajando sobre un tema. Wikipedia te otorga una licencia de editor y vos tenés que demostrar que sabés sobre un determinado tema y vos vas cargando, vas modificando, ¿no? No sé, por ejemplo, tecnología. Yo soy especialista en tecnología, entonces me hago un usuario de Wikipedia, le demuestro que puedo hablar sobre la creación de la computadora en 1900, bla, 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 bla. Y así se van editando. Y un editor corrige al otro en caso de que tenga un error y se va generando ese conocimiento colectivo relativo, ¿no? Porque no accede cualquiera. Relativamente un conocimiento en la web, pero bueno, yo les recomiendo el Google Scholar o el Google Academic, ¿sí? Ponen en el motor de búsqueda Google Scholar o Google Academic y ahí ponen su tema de investigación y revisen los 2, 3 primeros trabajos que les salten como para saber de qué estamos hablando. Y a la luz de eso también, capaz que reformulan la pregunta o la afinan, les sirve para eso, ¿sí? El estado del arte, entonces, pasando a la filmina, también conocido como revisión bibliográfica o revisión sistemática de la literatura, es un proceso en el cual se recopila, analiza y evalúa toda. Esto es lo que hace una investigación seria. Nosotros, como estamos cursando la materia, vamos a revisar una parte de la información relevante y actualizada que existe sobre un tema de investigación específico. El objetivo del estado del arte es conocer el nivel de conocimiento actual sobre un tema, identificar las brechas de investigación, ¿sí? ¿Qué pasó con ese tema, ¿no? Un investigador supone que nosotros el día de mañana querramos saber un determinado tema y bueno, sabemos que algo no se investigó sobre un tema. Bueno, Garpa en el mundo científico, ir a investigar Garpa, ¿por qué? Porque te conseguís financiamiento, conseguís becas, te pagan viajes, etcétera, etcétera, para que vos investigues un determinado. Y esto, ¿no? Si hay una vacancia de conocimiento sobre un tema, en general Garpa, lo voy a decir así para que es cierto también, en el mundo científico o en el mundo de la investigación, estudiar un tema que todavía no se. Y establecer un marco de referencia para la investigación, ¿sí? Que eso es lo que más me interesa a mí, que ustedes tengan un marco de referencia para la investigación, ¿sí? El proceso de confección del estado del arte implica lo siguiente: identificar el tema de investigación, se debe definir claramente el tema de investigación que se desea explorar. Búsqueda bibliográfica. Se lleva a cabo una búsqueda exhaustiva y sistemática. De nuevo, yo acá estoy hablando de cómo sería lo perfecto, lo deseable. Nosotros vamos a hacer una búsqueda más chica. Exhaustiva quiere decir que se busca todo. No, vamos a hacer una búsqueda parcial, ¿sí? De bases de datos, revistas científicas, libros, tesis y otros recursos de información para encontrar todas las publicaciones relevantes, ¿sí? Nosotros ya sabemos, 3 publicaciones relevantes sobre el tema nos sobran y nos alcanzan, ¿sí? Obviamente que si vamos a hablar, no sé, de una enfermedad, bueno, tengamos en claro que es esa enfermedad. No. Si vamos a estudiar los pacientes con una determinada enfermedad, tratemos de tener más o menos en claro de qué estamos hablando, ¿sí? Selección y evaluación de la información. Se examina críticamente la información obtenida y se relaciona, ¿no? Más en el mundo donde está lleno de fake news y de gente que vive y hace lo que. O sea, que podemos tranquilamente ser engañados. El desarrollo del pensamiento crítico de un análisis crítico de la información, no solamente a nivel de esto, sino hablando de los medios de comunicación masivos, hay que ser muy crítico, hay que leer siempre entre líneas, pensar desde dónde hablan, a qué intereses responden, etcétera, ¿sí? Se seleccionan los estudios y publicaciones más relevantes y actualizados para incluir en la revisión. Se hace una síntesis de la información. Bueno, yo miré estos 3 trabajos, estos 3 trabajos dicen más o menos esto, ¿sí? Fíjense, le estoy bajando el nivel para que vean, ¿no? Pero es necesario que ustedes, lo que me interesa es que consideren necesaria la posibilidad de hacer una revisión. ¿Y yo qué quiero de esto? ¿Para qué la quiero? Para la justificación del tema. No solamente voy a justificar el tema diciendo que es relevante porque es un problema que existe hoy y no se estudia en este hospital, en esta unidad sanitaria o en este lugar, o sea, es relevante porque aporta al servicio y podría mejorar esto y lo otro, ¿sí? La justificación que ustedes ya saben de por qué es relevante el tema, sino que además me digan, bueno, hasta el momento se ha estudiado esto y esto, y nosotros
partimos de este trabajo, o este trabajo nos interesa particularmente porque se asemeja a nuestros intereses, ¿se entiende? Revisen la bibliografía y en la justificación que van a tener que entregar de por qué eligieron ese tema, usen un poco de lo que de lo que han investigado para saber qué decían sobre el tema. Y la redacción del estado del arte. ¿Sí? Esto nosotros no vamos a llegar a la redacción del estado del arte, sino que quiero que lo usen en la, en la cosa. Pero para que ustedes sepan, cuando por ejemplo, yo, Federico, quiero desarrollar un proyecto de investigación y quiero que ese proyecto de investigación me lo financien, ¿no? Para poder llevarlo a cabo. ¿Sí? Estamos hablando de una investigación por fuera, solo acá estamos estudiando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, ya como investigador quiero que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires está dando unas becas de investigación sobre hospitales, sobre el sistema sanitario, específicamente en hospitales, y hay una beca que nos interesa de farmacia hospitalaria. ¿Por qué nos interesa una beca? Porque da muchísimo prestigio. Da muchísimo prestigio, es plata, y es prestigio, obviamente, además de que tenemos el interés como investigadores de aportar conocimiento para el mejor funcionamiento del sistema sanitario. ¿Sí? Pero también está esta cuestión de que la investigación siempre aporta mucho prestigio dentro de los colegas y del mundo, digamos, de la salud. O sea, en el ministerio saca una beca. Bueno, en algún momento del gozo entre los ítems que el ministerio va a decir su trabajo de investigación, para cuando presente el documento debe tener esto, esto y esto. Siempre, sí o sí, te piden un estado del arte. Te piden un estado del arte. Y no como lo vamos a hacer nosotros, sino con las características, o sea, exhaustivo, o sea, que el tipo o la tipa o el comité de jurado que aprueba las becas se va a fijar que nosotros sepamos de qué estamos hablando. No estamos improvisando en absolutamente nada. Cerramos con esto, el estado del arte. Yo simplemente se lo quería dar para que ustedes sepan que existe y que nosotros quiero que hagan una pequeña revisión bibliográfica, ¿sí? Para que aporten a la justificación. Es importante que la revisión bibliográfica sea sistemática y rigurosa y que se incluyan todas las fuentes relevantes y actualizadas para el tema de investigación. El estado del arte es un paso fundamental en el proceso de investigación, ya que permite establecer el marco de referencia y la base teórica sobre la cual desarrollará la investigación. ¿Sí? Por ejemplo, alguien decide estudiar sobre esas enfermedades, va a estudiar Romy y Coso, ¿no? Bueno, a ver qué se estudió sobre esto, pongo el tema, puede ser que no haya nada, si encuentro algo, lo leo, lo analizo, trato de hacerle una síntesis de qué hice, y yo por ahí ya encuentro, a partir de eso encuentro el marco teórico. ¿Qué quiere decir que encuentro el marco teórico? Y bueno, esta investigación está buenísima a mí porque me sirve para orientar toda la investigación. A partir de esto que ya hicieron otros, yo lo voy a utilizar para justificar mi marco teórico, es decir, bueno, este tema se ha estudiado históricamente así. Entonces yo se ha estudiado, o los estudios más relevantes, los estudios más actualizados, lo estudiaron de esta manera. Entonces yo pienso estudiarlo de lo mismo, pero para el hospital X, ¿no? O para el universo X, ¿sí? Bueno, bien, listo con esto. Simplemente yo las filminas se las voy a colgar. Recuérdenlo. Eh, a ver si les puedo mostrar la otra que quería mostrarles. ¿La ven o no? No, No, están me parece. todas chiquitas. Todas chiquitas. Cagada. Ahí la guarden un segundito. Profe, al final de la clase le quiero hacer una pregunta. Sí, claro que sí. ¿Ahora la ven? Sí, ahora sí. Bien. Este es el esquema, ¿no? Para que vean el caminito, ¿no? Nosotros hemos hablado al principio cuando empezamos la cursada, ¿no? Que
no es una receta, pero hay una serie de pasos, ¿no? Y esta filmina viene especialmente a lo que nosotros, a la etapa en la que nosotros estamos del proceso de aprendizaje, ¿no? La elección del tema, delimitación del tema, planteamiento, revisión del conocimiento, alcance y límite, y los recursos, ¿sí? Ya todas cosas que tenemos que ir pensando y plasmando. El problema, identificación, descripción y la formulación del problema, los objetivos generales específicos. Después viene el marco teórico, ¿sí? Que es esto que yo les voy a pedir que lo pongan. El marco teórico nuestro va a ser la justificación, nos vamos a poner la justificación, ¿sí? Antecedentes, definición conceptual. Bueno, en el caso de que ya, cuando avancemos, ya vamos a tener, en el caso de los que tengan o elijan un problema de investigación con un enfoque cuantitativo, la hipótesis y la variable, y la metodología, ¿sí? Que es lo que básicamente estuvimos viendo, lo que yo les estuve contando. Esto ya vamos a ir llegando a todos eso. Y recuerden, nosotros vamos a ir avanzando, vamos, problema de investigación, consigna. Perdón, en objetivos, nosotros en la investigación, en objetivo, o sea, el objetivo de nuestra investigación, ¿cuál sería en realidad? Porque nosotros estamos haciendo una investigación, ponele, X, sobre la incidencia de la TBC, ahora que era supuestamente estaba erradicada, ¿no? ¿Nuestro objetivo cuál sería en realidad? ¿Informar a la gente? O sea, no le caso ahí el objetivo, no entiendo. No. Bueno, ahí Romy, hay un trabajo, a ver, ¿cómo decirte? Si tienen que poder, o sea, si no hay una fórmula, lo que me estás preguntando es ¿cómo decirte? Es uno de los problemas de la investigación. Tienen que poder formular objetivos. Si no pueden formular objetivos, no hay investigación. No van a decir nada Claro, sobre o sea, las TBC. es una pregunta y, o sea, yo, por lo que he entendido, el objetivo es dar respuesta a esa pregunta, Exacto. de alguna manera. El ¿A qué objetivo se quiere general. llegar con la pregunta que se plantea? Exacto. Claro, El es como objetivo un problema, general. Con esa y la problemática. solución. Así, Eso. o sea, yo lo Claro. entendí así. Cuesta un montón formularla, pero, o sea, es por ahí. Sí. Por ejemplo, Sería Romy, cómo buscar yo lo que les información. propongo, Romy, es que ustedes formulen la pregunta de investigación. Con las características, por favor, utilicen, porque si no, si ustedes dicen, o sea, utilicen lo que estamos, las características, cómo es una pregunta de investigación, ¿no? Traten de ver esto que estamos analizando y apóyense en la bibliografía. Formulen la pregunta de investigación, Romy, me la mandan, la damos vuelta, vemos si el tema es viable o no es viable. Formulen la pregunta de investigación, que es la tarea para cosas. Mándenmela, o sea, se lo voy a cargar en el Classroom ahora en las tareas. La tarea entonces va a ser pregunta de investigación, objetivos generales, objetivos específicos, y que empiecen a desarrollar la justificación. ¿Por qué le pongo lo de la justificación? Para que se vean obligados a empezar a leer qué se ha escrito sobre el tema, ¿sí? Que se empiecen a empapar sobre ese tema. Pero Romy, hagamos una cosa, definan en estos días, y para todos los grupos también, definan en estos días el problema de investigación, hagan la pregunta de investigación, la empezamos a trabajar, la pulimos y vemos si es viable, si es factible. Porque si no podemos, si de nuestra pregunta no se desprenden objetivos, no, como se le decía, no hay nada. Entonces, primero piensen bien el tema de investigación, por ejemplo, y yendo a tu pregunta, Romy, específica, yo te diría, no, nuestro objetivo no es comunicarle a la gente. O sea, nosotros para qué, o sea, la investigación y el conocimiento que se genera en general lo hacemos para el campo específico de nuestra investigación, es decir, lo hacemos para colegas de la farmacia hospitalaria o lo hacemos para mejorar un problema específico, ¿sí? En este caso, tu finalidad, por ejemplo, si vos querías estudiar qué vas a estudiar en relación a esa enfermedad, etcétera, 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 a quién vas a estudiar para poder, ¿sí? Cuando vas afinando eso, en realidad lo que podés generar es un nuevo conocimiento sobre eso, ¿sí? Es un objetivo, como vos lo planteaste para qué, es un poco esto, ¿no? Nosotros que vamos a hacer una investigación exploratoria, vamos a describir qué aporta esto, por qué es relevante mi tema. Bueno, si vos descubrís o nosotros identificamos o describimos un determinado problema, ese determinado problema tiene que tener una correlación. Nosotros ya dijimos que nos interesa solucionar problemas concretos de los servicios reales de farmacia. Ahora,
Romy, tal como lo planteás vos, el interés es teórico, ¿sí? Me interesa generar conocimiento acerca de estas enfermedades, ¿sí? Ahí no te digo que ese sea el objetivo, pero probablemente tal como vos me lo planteaste, me interesa, o sea, no recuerdo bien la formulación exacta de lo que me dijiste y qué querían estudiar del problema. Yo lo que les propongo es eso. Vayan mandándome al mail, ni bien tengan una próxima, no la pregunta, sí, se juntan 2 minutos y dicen, ya tenemos la pregunta, mándensela al profe, así el profe nos resuelve el tema. Afinen ustedes, vean la pregunta problema y cuando ustedes crean que están más o menos encaminados a la pregunta, me la mandan, ¿sí? Yo se la respondo, fíjense esto, apóyense en esto, o el problema está acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Y vamos teniendo esa dinámica de ida y vuelta. O sea, yo estoy disponible, falta que ustedes vayan haciendo los trabajos, pero como digo, yo estoy disponible para que me escriban en cualquier momento, ¿sí? Así que eso, Romy, encaren la pregunta, definan el tema primero. Recuerden, en el Classroom yo les puse en la clase 2, ¿sí? Todo un universo de investigaciones que hay en la farmacia hospitalaria, ¿sí? Que está basado en las últimas investigaciones científicas en el campo de la farmacia. Revisen eso, si están con problemas para generar o si están bloqueados con la idea, o si no encuentran un tema, un problema, ustedes revisen eso, lo de la clase 2, para que les sirva de chispa, ¿sí? Para que desbloquear, porque muchas veces pasa, ¿no? Y más en la instancia que estamos nosotros, que no somos investigadores en este caso, ¿no? Entonces, pero por eso digo, vayan pensando si tienen algo específico, me lo mandan. Pero eso les va a servir también, ¿sí? Vayan pensando ejemplos. ¿Qué les gustaría? ¿Existe un problema en el servicio de farmacia? Ustedes se lo van a proponer, o con esto que me decías vos, existe este problema, bueno, ¿qué le quiero preguntar yo a ese problema? ¿Sí? No, Perdón. sí, Buenas tardes. Más o menos porque a ver si ellas se dan Luli. cuenta, bueno, Sí, eso es lo que vos de qué es lo que quiero preguntar, qué quiero saber yo con eso, no sé, por ejemplo, que ellas quieren saber de lo que es la TBC o la tuberculosis, ¿cómo, una de las preguntas que se podrían hacer, cómo afecta la tuberculosis ocupacional en relación al trabajador? Eh, Luli, perdón. Recuerden, premisa fundamental, que sea relevante para la carrera, farmacia hospitalaria. sí, No somos generalistas, no sí, somos pero especialistas en tuberculosis. no, yo no sé, pero ahora que eso que dicen las chicas, que hay hay nuevas incidencias de lo que es la tuberculosis. Sí, Si bien yo trabajo en el hospital, se está viendo mucho más en los que están privados de la libertad, la tuberculosis por el tema del hacinamiento. Es un poco complicado ujú, llevarlo si no estás dentro de un servicio de ujú, investigación de la tuberculosis. Se está ujú, viendo repetir más en los que están privados de la libertad por el hacinamiento, por la aglomeración de personas y demás. ujú. Eh, Eso es algo para mis compañeras, porque Sí, bueno, sí, sí, vos sí. tenés recontrasabido, Sí, pero bueno, acá Luli, vos sabés que no, acá gran parte de clínica médica, por ejemplo, el invierno pasado fue de TBC, y en realidad el problema sí, ahora pensando todo lo que hablaba el profesor, sí, el problema de la reincidencia es que cortan los tratamientos, y sí está muy ligado a la farmacia, que se cortan los tratamientos, no hacen los tratamientos, y ahí está el gran problema, digamos. Ahí está, Romy, ahí está, ahí fíjate cómo empezamos a enfocar. Recuerden que uno de los claro, problemas de investigación que ya les había planteado era la adherencia de los pacientes a los tratamientos, ¿sí? ¿Y qué hace? Una de las cuestiones de investigar podría ser qué hace el servicio de farmacia para lograr mayor o no adherencia. En el caso de los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, ¿sí? Una pregunta, ¿por qué los pacientes de tal hospital con tuberculosis del último año, corte temporal, ¿sí? No completaron sus tratamientos?
¿sí? Eso es una investigación, en farmacia hospitalaria es una investigación en salud pública. ¿Eh? Importantísimo, importantísimo, pero vayan dándole vuelta. Perdón, Belén, tenés la mano levantada, creo que hace un siglo, perdón, porque a veces yo no estoy con la pantalla, entonces, perdón, en ese caso abrí el micrófono e interrumpí. No, lo dejaba que hablen porque, bueno, nada, estaba escuchando también y nosotros formulamos ya Sí. una pregunta, se la habíamos mandado, Sí. y ahora explicándome, yo me quedé con lo de cuantitativo. Nosotros la pregunta era, causa de efectos adversos de psicotrópicos en pediátricos que tienen capacidad diferente o trastornos mentales, por ejemplo, TDAH, en niños de 1 a 15 años. Ahí sería ya más cuantitativo, me enfoco más a la edad, digamos. Sería, sí, no, a ver. Más específico. Sí, recuerden que lo cuantitativo no tiene que ver, o sea, lo cuantitativo no tiene que ver con, en este caso, con saber la edad de los pacientes, sí. ¿no? Sino que lo cuantitativo tiene que ver porque después vos vas a establecer, vos, a ver, reformulame de nuevo, decime de nuevo la pregunta de investigación. Causas de efectos adversos de psicotrópicos en pediátricos que tienen capacidad diferente o trastornos mentales. Bien. Entre paréntesis, TDAH. Bien, en principio, ustedes deben tener alguna idea de por qué ¿no? Tienen una idea de que hay un problema ahí con los psicotrópicos y esa población paciente. Entonces, la pregunta sería, nosotros, ¿sí? Para formularla en otros términos, no tendría que ser esta que yo les digo, pero sería, ¿cuál es la relación entre los pacientes de estas características y el uso de psicotrópicos de estas características? Esa es la pregunta general. Yo quiero ver cuál es la relación de cosas. No hablo de efectos adversos en la primera pregunta general, sino que esa podría ser mi hipótesis. Mi hipótesis, claro, cuando ya lleguemos, va a ser, tal medicamento psicotrópico genera efectos adversos en esta población. Y claro, esta es una hipótesis. Nosotros ya generamos. El objetivo de la investigación, no. Entonces, el objetivo general, fíjate, tenemos el problema de investigación que es, ¿existe? Es una gran pregunta, ¿no? Perdón, el problema de investigación es planteemos primero la pregunta en abstracto. ¿Existe una relación entre los medicamentos psicotrópicos y esta población, estos pacientes de los que vos estás hablando, en tal lugar? Y los delimito, ¿no? Pacientes de uno. Entonces, ¿existe esa relación? Es mi pregunta. Después, bueno, objetivo general es muy parecido. Identificar si existe una relación, bla, 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 bla. Objetivo específico, ¿sí? Identificar los medicamentos psicotrópicos, identificar la marca, identificar el suministro, ¿sí? ¿Dónde está el problema? Identificar si el problema está en el suministro, si el problema está en esto, ¿sí? O describir la relación del paciente con este. Vamos afinando, afinando. Yo te estoy dando ejemplo ahora que a las 9 de la noche sobre un tema de investigación, pero la pregunta, en este caso, me parece que sería más, ¿existe una relación entre esto y esto y esto? Ustedes, vos lo que ya planteás, porque tenés conocimiento y tienen conocimiento, es de que existe una relación. Ustedes ya están trabajando con una hipótesis, ¿sí? Que es que hay determinados psicotrópicos que generan efectos adversos. Bueno, eso es lo que hay que demostrar mediante la investigación, y eso, en las conclusiones, se podría llegar a la conclusión de que bla, 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 bla. ¿Sí? Empiezo con el bla, 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 porque estamos con el tiempo ahí corto, pero espero que se entienda, ir orientándolo. El tema de investigación está muy bien. Vincúlenlo, ¿sí? Con el servicio de farmacia, ¿no? Sí. Incluso piensen, o sea, denle vueltas. Bueno, este es nuestro tema. ¿Qué le aportaría a un servicio de farmacia a nuestra investigación? ¿Sí? ¿Qué le aportaría a un servicio de farmacia o qué le aporta a la comunidad de los servicios de farmacia a nuestra investigación? ¿Sí? No, si nosotros vamos a decir, entonces, vamos a buscar una causa entre el suministro de tal medicamento en pacientes con, no me acuerdo qué. TDAH.
Bueno, a esta población paciente, bueno, vamos a ver bueno, eso. ¿Qué le aporta esto al servicio de farmacia? Igual la pregunta está bien, o sea, la idea está bien, ahora hay que formularlo en términos de pregunta y empezar a ver los objetivos. Este es un proceso, es lineal, pero los objetivos lo van a ayudar también a reformular la pregunta, ¿sí? Si la pregunta no sale, empiecen por los objetivos específicos. ¿Qué quiero hacer? Si la pregunta no sale, empiecen por los objetivos. Y los objetivos los van a ayudar a determinar la pregunta de A investigación. hacer la pregunta. Está. ¿Sí? Bueno. Bien. Sí, más o menos. ¿Estamos en horario? Gracias. Cuelgo en el Classroom ya mismo la consigna. Está abierto. A medida que vayan teniendo la primera formulación más o menos trabajada, ¿sí? No agarro la pelota y se la tiro al profe. Las primeras aproximaciones a la pregunta, y si avanzan más con objetivos, todo, vayan mandándomelo. La entrega es allá, pero para la entrega ya estaría bueno que lleguemos con, o sea, mi idea, como ya les dije, es que todos estén aprobados, que todas aprueben, que nadie tenga dificultades con la cursada. Entonces, si llegamos al 11 ya con eso, después lo vamos a seguir trabajando. No es que al 11 tenemos que llegar con la pregunta de formulación divina, con la justificación impecable, pero sí tenemos que llegar ya con un bosquejo, un borrador de un proyecto de investigación, ¿sí? ¿Qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar específicamente sobre esos temas y demás? Ya lo cuelgo en el Classroom. La bibliografía, recuerden, es Samperi. En el Classroom también le dejo qué capítulos van para esta clase. Profe, rápido. Rápido, Arlet, Eh, sí, vamos. lo de cuantitativo y cualitativo, los enfoques, en el mismo trabajo podrían estar, creo que ya esa pregunta la habían hecho.